La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Háblanos, Señor. Bendícenos, por favor, según lo que necesitamos hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Mirando a Jesús es la serie que estamos estudiando ustedes y yo, y hoy, aunque es un día especial, vamos a seguir con esa serie y con esos pasajes. Y el mensaje de hoy se llama Vayamos al punto. Es así como una palabra así como que ya no discutamos, dijo mi paisana Lucha Villa, la que nos heredó esa casa. No nos la heredó, por supuesto, pero no discutamos, dijo, ¿verdad? Vayamos al punto. Saben que esta frase, dadme un punto de apoyo y moveré al mundo, la dijo Arquímedes de Siracusa. En el siglo III vivió él antes de Cristo. Es uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Hay un principio de Arquímedes, los ingenieros saben eso. Él descubrió bañándose, que cuando entramos a un líquido, al agua, desplazamos el líquido y según el volumen que tenemos, es la fuerza que el líquido ejerce sobre nosotros y por eso flotan los barcos, aunque son de acero y pesadísimos, porque hay un principio ahí, él que inventó eso. Pero él dijo y se ha convertido en una especie de refrán. Él dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y eso lo dijo cuando, entre sus cosas que descubrió de la ciencia, descubrió el poder de las palancas, de la palanca. Usted sabe, una palanca hace que nuestra fuerza sea más grande. Si tenemos un punto de apoyo y ponemos un palito así, podemos levantar una cosa del otro lado con más fuerza que la que tenemos, porque la palanca multiplica las fuerzas. Y él se refería a eso metafóricamente. Si me dan un punto de apoyo, hasta el planeta muevo. Bueno, pues esta frase, dadme un punto de apoyo, moverá el mundo, que se ha convertido en un refrán popular, puede interpretarse como una invitación a buscar una base sólida para la vida. De hecho, el día de hoy se dice ese refrán, y algunos no saben nada de Arquímedes ni nada, pero dicen el refrán pensando en que si tengo un punto de apoyo, si tengo una base donde sostiene mi vida, puedo hacer lo que sea. Yo digo que tienen razón. Entonces, también puede significar que las fortalezas personales puestas en un punto adecuado pueden crecer. Y yo digo que los cristianos, desde el punto de vista espiritual, podemos decir que nuestro punto de apoyo es la roca de los siglos. De hecho, se le llama así, la roca, al Señor Jesús, y sí, se le llama la piedra angular de todo edificio, del edificio de nuestra fe. Es decir, y por eso, hermanos, el pasaje que estudiamos hoy nos habla de ese punto de apoyo. Por eso leamos el texto y sabe una cosa, sabe usted que estamos estudiando Hebreos y estamos tomando pasajes muy extensos, pero solamente escogemos las verdades. Pero como hoy el sermón va a durar 3 sermones, hoy sí vamos a leer todo el texto y quiero ir haciendo la exégesis con ustedes. Cómo me gustaría que estuviéramos en un bosque, rodeados así alrededor todos, alrededor de una fogata, y yo sentado también y ustedes también, y compartir y mientras chacoteamos así de plática, estar aprendiendo la palabra, porque creo que así le hacía el Señor con sus discípulos. Pero como no se puede, pero sí vamos hoy a ir juntos leyendo el pasaje y a interpretar algunas cosas. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 8 y ahora vamos al versículo 1. ¿Lo leen conmigo, por favor? ¿Cómo dice? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y ya cayó el 20, ¿cómo se dice? Ya apareció el peine. ¿Por qué llamo este sermón? Vayamos al punto, porque eso hace el autor. El autor aquí dice, ahora bien, el punto principal, ¿sí? Eso es lo que dice, por eso digo yo, vayamos al punto. ¿Y qué dice este sencillo versículo? Hermanos, he aquí la idea central del sermón y la idea central del evangelio, la idea central de la Biblia. Hermanos, hay un punto principal en nuestra teología, en nuestra fe. Además de sacerdote y rey, ahora el Señor se define en este pasaje como el que está sentado a la derecha de la majestad de los cielos. Es decir, este es el punto. Ese es el punto. Y hoy que venimos ustedes a orar, necesitamos entender ese punto. ¿A quién le estamos pidiendo? Se trata de una alusión a su divinidad. Pero sigue diciendo más, versículo 2. ¿Lo leen conmigo, por favor? Ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso está en Hebreos 8:2. He aquí una primera mención. Esta es la primera mención y de una explicación que nos va a dar más ampliamente el autor o la autora de este mensaje, de que hay algo auténtico y celestial en nuestra fe. Le explico. Es decir, que todos los símbolos terrenos no son sino copias, inferiores, por cierto, de una realidad que solo existe en los cielos, es decir, una realidad trascendente. Mire cómo dice, se refiere a Jesús como el que está sentado a la derecha de la majestad de los cielos, y luego dice que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Qué interesante. Es la primera mención aquí en Hebreos. Ustedes y yo sabemos de un tabernáculo en el Antiguo Testamento que Dios ordenó a Moisés que hiciera. Era un tabernáculo hecho de tela, muy bonito, era bordado, pero la parte bella del bordado era para adentro. Por fuera no se veía bello, por fuera se veía tosco, rústico, porque como un bordado así, ¿cómo se ve por el otro lado? Pues nada, ¿verdad? Pero no se ve la figura. Así era, porque era hacia adentro la belleza. Y ese tabernáculo, está diciéndonos el texto, no me refiero a ese, no, me refiero al tabernáculo del cielo. Nos hace entender que ese tabernáculo, en realidad en el cielo hay uno. ¿Qué significa esto? Que hay una verdad que se representa con nuestros símbolos, pero que esos símbolos no son la verdad. Este anillo representa mi pacto con mi esposa, pero en realidad el anillo no es el pacto con mi esposa. El pacto con mi esposa es una decisión que yo tomé y le dije, y ella tomó y me dijo, y nos unimos. Así es que si pierdo esto, con que no pierda el pacto, no sirve de nada. ¿Me expliqué? No pasa nada. Es lo que está diciéndonos aquí. Y no pierda de vista eso. Es decir, que todos los símbolos terrenos no son sino copias de una realidad que solo existe en los cielos, es decir, una realidad trascendente. Versículo 3, ¿lo leen conmigo? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Hebreos 8:3. La esencia de un sacerdote es un intercesor, un puente. Es que tiene algo que ofrecer a favor de aquellos a los que representa y por quienes intercede. Si usted tiene una deuda de $1.000.000 en el banco y yo voy a interceder por usted, no sirve de nada porque yo no tengo $1.000.000 para pagarlo. ¿Sí me expliqué? O sea, para poder interceder por usted tengo que tener $1.000.000. ¿Sí me explico? ¿Qué está diciendo Está diciéndonos que los sacerdotes humanos en realidad no lo eran. El único que tiene esta cualidad es el Señor. ¿Qué es lo que tenía? Santidad, perfección. Él no merecía morir. Él no tenía que morir. Él no tenía que pagar. ¿Qué tenía? Inocencia, perfección. Cordero sin defecto. ¿Se acuerdan que se le llama también en el símbolo? Él es el único que en realidad era sacerdote. Los otros eran símbolos de su sacerdocio. Esto es muy importante. Lean conmigo versículo 4 y siguientes, por favor. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera será sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Nos está diciendo aquí que a Moisés cuando hizo el tabernáculo se le mostró un modelo. Ese es el correcto. Tú haz una copia humana, haz una copia material de uno que es espiritual, que es eterno, Una verdad que debe saberse es que los sacerdotes humanos terrenos en realidad no son suficientes ni efectivos. Los sacerdotes, Aarón, Eliezer, su hijo y los siguientes sacerdotes que aparecen en la Escritura, lo que voy a decir, nunca perdonaron a nadie. No fueron ellos, eran solo símbolos de un sacerdote que vendría, que es nuestro Señor. Los sacerdotes humanos y sus rituales solo fueron un símbolo, una representación, una parábola o un ejemplo de lo que sucede a nivel espiritual. Dios le dijo a Moisés que estableciera aquel culto y el tabernáculo de acuerdo con un modelo celestial que le mostró en el monte. Y si alguno está teniendo ahí un conflicto en su mente por lo que estoy diciendo, le pongo un ejemplo muy sencillo de nuestro contexto histórico. Cuando usted fue metido ahí, ¿cuántos se bautizaron aquí? ¿Alguien se bautizó en este bautisterio? Muy bien, cuando se metieron, sí, la hermana Toñita y el hermano Armando fueron de mis primeros bautizados aquí en Oreja, ¿verdad?
Y yo pensaba que la hermana Toyita era de Chihuahua porque la veo tan grandota. Y le decía que sí era de Chihuahua. Cuando usted se bautizó aquí, ¿fueron salvos por el agua, hermanos? ¿Fue el agua la que les salvó? No, era un símbolo. ¿Sí estamos de acuerdo? Fue un símbolo. Y cuando usted entró al agua, usted se estaba sumergiendo en... No, el Señor lo sumergió a usted espiritualmente. Eso es lo que dice aquí y debería ser fácil de entender. Así es que esa idea que algunos piensan que Dios a través de la historia ha salvado a la raza humana de diferentes maneras, por diferentes dispensaciones, y que en una época la manera de salvarse era cumplir la ley, están equivocados. Nunca ha sido otra manera la de salvación que en Cristo. ¿Quién salvó a Moisés? Cristo lo salvó. El que habría de venir por él y poner su fe en ese que habría de venir fue lo que le hizo salvo, pero el que pagó por los pecados es Cristo, no hay otro. Dios le dijo a Moisés, ve, haz un tabernáculo como ese, pero ese otro en realidad es una copia. Versículo 6, ¿lo leen conmigo? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿No está claro? ¿No está claro? O sea, incluso le llama al primer pacto de la ley, le llama que es inferior a este, que este es mejor, superior. Incluso dice, si hubiera sido efectivo, pues ¿para qué hacemos el otro pacto si ya había uno? ¿No está quedando claro eso? Hermanos, he aquí la segunda mención de que hay una realidad celestial superior a la religiosa. El sacerdocio humano fue insuficiente. Si hubiera sido suficiente, no hubiera sido necesario el segundo, el real, el de Cristo. Ahora les leo yo un texto que es más amplio y por eso voy a ir como taravilla. Dice así, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Es una profecía del pacto que haría con Cristo y con nosotros. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Lean conmigo el final, por favor, como dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Está hablando de lo que Cristo hace en nosotros, de lo que Cristo hace en nuestra vida. Y por supuesto que hay metáforas aquí. No significa que hay que dejar la enseñanza, ya no hay que hacer discípulos. Por supuesto que sí, pero lo que está diciendo es que su Santo Espíritu mismo escribirá su ley en nuestros corazones y Él se encargará de transformarnos y de bendecirnos. Una señal más de la realidad de un pacto nuevo, un sacerdocio y un tabernáculo celestial, espiritual y divino que supera todo lo terreno que los seres humanos podamos hacer. Esto, hermanos míos, esto destruye por completo esas posturas neocarismáticas que exaltan las acciones humanas, que exaltan la idea de que usted y yo hacemos cosas y por lo que hacemos suceden milagros. Como algunos hermanos que para evangelizar una colonia, antes de evangelizarla, de hablarles de Cristo, van por la colonia reprendiendo al diablo. Imagínenselos por las calles. Vete de aquí, no tienes parte ni suerte. No sé qué dice la gente así, los vecinos, estos locos, ¿qué andan haciendo? Porque tengo yo poder para correr al diablo de algún lado, así como que voy a ir a las calles así como un agua bendita. De repente algunos de ustedes me piden que bendiga su carro y yo tengo que ir por mi agua bendita. No, yo, ¿saben? Sí, oro, pero ¿saben qué les digo a los hermanos que me piden eso? Sí, oremos por usted, pidamos a Dios que le bendiga, que le cuide, pero el carro es chatarra, es metal y hule, vinilo, piel, si lo compró muy caro. Por cierto, no le vaya a poner un vainillino sabroso porque lo echa a perder. O sea, si el olor de nuevo es el más rico que hay, ¿verdad? No tenemos poder, hermanos, para poner sobre las cosas algo. No tenemos, ahora que oramos unos por otros y nos abrazamos, no tenemos poder en la mano. No es que mi mano te da poder y así, Señor, viene un rayo y llega hasta usted. Y usted, así como tipo baile ese break dance, ¿verdad?
No hay tal cosa, no es por nosotros, ni siquiera aquello del cordero y que el sacerdote entraba al lugar santísimo. Era un ritual que anunciaba metafóricamente lo que haría Jesús. Él llevó su propia sangre y la dio al Padre. Eso es lo que representaba, pero esas cosas no eran. Y el día de hoy, algunos siguen con eso, siguen haciendo rituales ahora modernos, y algunos incluso les encanta la cultura judía y quieren repetir eso porque piensan que en eso hay mérito. Si los rituales establecidos por Dios no son suficientes, menos las invenciones actuales de rituales, pactos, conjuros, unciones, etc. Aún en el Antiguo Testamento se señala que los rituales del sacerdocio, tabernáculo y todos aquellos símbolos eran solo eso, eran solo señales de lo que había de venir. Lean conmigo el versículo 13, por último, de esta porción, como dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Hermanos, ¿no está claro eso? No es, la verdad es que la autora de la carta a los hebreos sí habla con claridad. A lo mejor si era mujer, porque habla muy claro, como que le está diciendo al marido así muy seco, directo a la cara, ¿no? Sí les he contado la otra razón por la que se cree que era mujer, porque es la carta más larga y sin embargo dice: os he escrito brevemente. Casi al final dice: os he escrito brevemente, y es la carta más larga de todas. Si era una hermana, no estoy bromeando, por supuesto, no es cierto, pero sí es verdad que las mujeres hablan más que los hombres, es cierto, y eso es bueno. Pero aquí, oiga, seco, directo a la cara. Aquel era viejo, y si es viejo es porque se envejeció. Y dice: está próximo a desaparecer. Solo hay un camino, y es el Evangelio de Cristo. Esta es la exégesis de este pasaje. He leído el verso y he dicho algunas cosas que he investigado en el idioma original del texto y en otros libros, pero ahora vayamos a algunas enseñanzas prácticas para nosotros. Hermanos míos, el punto es que sabemos cuál es el punto. El punto es que sabemos cuál es el punto. Si necesitamos sacerdote, si se nos habla de un sacerdote eterno que es superior al sacerdote, los sacerdotes de aquella época, que eran diferentes y tenían que hacer rituales de diferente manera, y si el tabernáculo no era eficaz, sino que hay un tabernáculo en los cielos, porque tabernáculo significa habitación o lugar donde moramos con Dios, entonces significa que por nosotros mismos no podemos. Esta es una enseñanza muy importante, que no podemos. Esto hace mucho sentido. Sé que decirlo aquí en Noreb no parece como si fuera algo muy importante, pero lo es, especialmente en este momento en donde el cristianismo mismo se está dejando influir por el mundo y por la filosofía humanista y por la apostasía del neocarismatismo, y pareciera en algunos casos que sí podemos y que lo tenemos que hacer nosotros y que debemos esforzarnos por hacer cosas y rituales. Recibí una invitación, los devocionales del hermano Elí ahora salen en un grupo de devocionales. Alguien me pidió que incluyéramos nuestro devocional en ese. Es un grupo como de muchos devocionales, como devocionales de diferentes denominaciones. Y había ahí una invitación para ir a bendecir un cierto lugar. Y yo seguí la línea, me metí a la página y seguí la línea. Y lo que se hizo en esa congregación fue que fueron a un terreno, hicieron una excavación y enterraron una Biblia. De veras, ¿no le suena eso a brujería? ¿No le suena eso a brujería? Por Dios, tiene un costo la Biblia. ¿Qué va a hacer ahí? Se va a podrir. Sáquenla y que la lea alguien. ¿Ahí quién la va a leer? Y me dio así pena. Sigue siendo en el mundo evangélico un problema como el que había en los hermanos a los que les escribe este documento, que no es por nosotros, nadie puede. Necesitamos un punto de apoyo. Este es el asunto, necesitamos un punto de apoyo. No somos nada sin Él. Él es el único que puede hacer las cosas, nosotros no podemos. Además, en segundo lugar, el punto es que hay puntos y puntos. Y usted dice gramaticalmente: sí, pastor, hay doble punto, punto y seguido, punto final, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, punto y aparte, y el punto final. Pero
también hay puntos de apoyo y puntos de apoyo. Hermanos, nada que los seres humanos podamos hacer puede mantenernos firmes ante Dios. Usted y yo no podemos ir ante Dios con nuestras ínfulas y permanecer firmes ante su santidad. Ni el tabernáculo de Moisés, ni el templo de Salomón, ni los sacerdotes y los rituales de la ley pueden impartirnos salvación. Nunca, insisto, nunca nadie fue salvo por cumplir los rituales de la ley. Nunca nadie es salvo por cumplir los rituales de la ley. Todo lo que la ley enseñó fue útil, sí, no, la ley no fue mala, fue útil para revelarnos el problema, para ayudarnos a entender que somos pecadores, para apuntar hacia la salvación que habría de venir del parte del Señor, pero nunca fue un instrumento para salvarnos. Eso es lo que deben entender los hebreos, y es lo que debemos entender nosotros también, Déjeme decir una cosa más, el punto es que hay algo mejor. De eso se trata todo Hebreos. Ya oímos las palabras, ha usado la palabra mejor muchas veces. En el sermón pasado decía cosas mejores, ahora dice que es un pacto superior y mejor. Sí, el punto es que hay algo mejor. El evangelio del sacerdocio del Señor no es un precepto religioso, no es una doctrina solamente, sino la única solución, Déjeme decir cuál es la gravedad de este asunto. Si Él es el sumo sacerdote, si no hay otro, si solo en Él hay posibilidades de experimentar salvación, cercanía con Dios, la pregunta es, ¿con quién nos relacionamos? ¿Con quién nos relacionamos nosotros? ¿Con quién acudimos? No sé dónde dije yo esto que voy a decir, creo que el sábado, creo que el sermón del sábado, en la respuesta del sábado, en un culto de negocios. Tenemos que decidir cosas. Tenemos que decidir si enviamos a misioneros, tenemos que decidir si gastamos un dinero en comprar un terreno o algo así, tenemos que decidir si estos van a ser nuestros siervos. ¿Cuál podría ser la dificultad para que todos, siendo cristianos, estuviéramos alineados y absolutamente de acuerdo? ¿Cuál sería la cosa? Pues que alguno de nosotros no fuera cristiano o no hablara con Dios. Porque si usted habla con el Señor, ahí en su casa, el Señor, que en el culto de negocios nos vaya bien, oramos en el mismo culto, todo, Señor, bendícenos, dirígenos tú, y de repente se pone una decisión, lo natural, lo obvio que debe pasar, es que todos estamos de acuerdo. Porque usted habla con Cristo, yo hablo con Cristo. Puse el ejemplo el sábado que de las guitarras. Cuando yo era joven no teníamos instrumentos de afinación de esos electrónicos. No sé si había, pero no teníamos. Afinamos con un diapasón, una cosa así de fierro, le sonaba y da el tono de la. Y entonces afinábamos ahí eso, y la segunda cuerda de arriba abajo, y la que sigue, y como la de mero abajo es igual que la de arriba, pero en otra, ¿cómo se dice? En otra octava, pues lo afinábamos también. Pero descubrimos una cosa, el teléfono da un tono de la, el teléfono. Y entonces tú podías afinar en tu casa con tu teléfono, de esos de antes, algunos no saben ni qué estoy haciendo porque no conocían los teléfonos. Tú nomás le levantabas y el tono era el tono de la, y afinabas la guitarra igual que con un diapasón. Tú lo afinabas en tu casa, aquel la afinaba en su casa, nos juntábamos y estaban, casi iguales porque en el camino se desafinan, pero quedaban en la misma, porque si tú hablas con Dios, yo hablo con Dios y llegamos, pues, alguien propone lo que Dios, amén, todos. Entonces esas ocasiones en las que nos peleamos, hay iglesias que se pelean. En mi iglesia en Chihuahua, ¿me están oyendo? Cuando yo era joven, recién, como yo estudiaba literatura, el pastor me pidió que hiciera la historia de la iglesia y esas cosas, y resulta que fui a las catacumbas, le decíamos, unos cuartos allá que estaban todos tirados, a buscar entre las actas de antes, y me fascinó, porque soy historiador, me fascinó, me puse a leer actas, y leí un acta que decía, la secretaria escribió, y el hermano fulano de tal, nombres y apellidos, sacó de su bolsa una pistola calibre 22, y apuntando hacia el hermano perengano de tal, le dijo, usted no tiene, y de veras, es una iglesia que tiene más de 100 años, de antes de la revolución, y decía eso. No me impresiona solo el pleito, me impresiona la exactitud de la hermana, que hasta el calibre de la pistola dijo.
O sea, le preguntaría, hermano, perdón, entonces, ¿qué calibre es? 22. No sé cómo sería, no sé cómo que hizo esa anotación tan exacta, de verdad. Ahora, no, eso ya no pasa el día de hoy. No, porque no podemos usar pistolas, nadie trae pistola, pero sí, los pleitos sí. ¿Por qué tendría que ser eso? ¿Por qué tendría que haber si todos? Porque creo que en ocasiones, hermanos míos, creo que en ocasiones no hemos entendido el punto. No hemos entendido que el punto es que hay algo mejor. Y de repente ustedes y yo nos relacionamos con la religiosidad, nos relacionamos con el templo, nos relacionamos con el pastor, nos relacionamos con la alabanza, nos relacionamos con el ambiente religioso, nos relacionamos con la cultura religiosa, nos relacionamos con el ambiente religioso, con el lenguaje religioso, el cristianolo, cristianés. Pero en ocasiones nos hace falta relacionarnos verdaderamente con Él, con el sacerdote. Si usted sentado ahí, de repente sufre los cultos porque se da cuenta que alguien se desafinó, se da cuenta que esa chamaca no viene bien vestida para cantar, y se da cuenta que el pastor dice una cosa porosa y tiene mala ortografía cuando habla. Yo me pregunto, cuando sale de aquí usted, ¿con quién se relacionó? ¿Con quién vino? ¿A quién escuchó? Que salió con tantos asuntos raros en su mente. Pero cuando yo digo que ese hermano que se sienta y viene a oír al Señor, que el Señor me hable, se relaciona con el sacerdote, no con los rituales, no con la tradición. No, hombre, sale de aquí otro, sale bendecido, es otra persona, sale lleno de la gracia de Dios. Esto es el asunto práctico. Esto que nos dice el autor o la autora de esta carta o de este libro es muy profundo y también muy teológico, muy de entender la cultura de aquella época. Cuando yo estudié en el seminario, la exégesis de Hebreos no era solo de Hebreos, se llamaba exégesis de Levítico Hebreos. Así se llamaba, exégesis de Levítico Hebreos. Porque Hebreos es como Levítico, se parecen. Levítico es el libro para los levitas, de que les decía cómo hacer los sacrificios y todo eso, y había que leerlo junto. Yo había hecho eso cuando preparo los sermones. Y es algo como muy técnico y pareciera clase de seminario, pero tiene elementos prácticos y este es uno de ellos. La exhortación es que vayamos al punto. Es con Jesús con quien me relaciono. No es con el ministerio, yo ni siquiera es con el ministerio. Les he contado de mi hermano, perdón, su sobrenombre era Pedro Mármol, pero se llamaba Donaldo Sims, Donald Sims, como el pato, Donaldo Sims. Él predicó en el culto de graduación, de mi segunda graduación, porque yo me gradué 2 veces, predicó en el culto de mi segunda graduación y dijo eso, estamos aquí para enviar a nuestros muchachos recién graduados a la obra del Señor. Dice, pero antes de enviarlos a la obra del Señor, debemos ponerlos en las manos del Señor de la obra. Me gustó mucho eso. Y Dios me enseñó algo, que debo tener cuidado, porque ¿sabe qué nos pasa a los pastores? Pues yo leo mucho la Biblia, por supuesto que sí, y la estudio mucho, pero tengo el peligro de solo estudiarla para enseñarles a ustedes. ¿Sí me explico? Como, esto les hace falta, esto también. Y resulta que debo tener tiempos devocionales donde me importe un comino a ustedes y sea yo eso es para mí. ¿Sí me explico? Debo tener, porque ¿con quién me relaciono? ¿Con mi trabajo? ¿Con mi chamba? ¿Es solo una chamba? Soy pastor, predicador, tengo que pararme ahí a decir cosas bonitas y de vez en cuando unas no tan bonitas para que agarre punch. No, estoy hablando con Él. Es de asunto mío, es yo con Él. El evangelio del sacerdocio del Señor no es un precepto religioso ni una doctrina, sino una única solución a mi problema, relacionarme con Él más que con cualquier cosa. Confiar en acciones meritorias, inventar declaraciones, rituales, unciones, es confiar en algo inferior. Perdóname. Si tú confías en la oración, estás confiando en algo inferior. Debes confiar en el Señor al que le oras. ¿Estoy hablando claro? Si tú confías en el ayuno, si tú crees que hoy Dios nos va a bendecir porque vamos a ayunar de comida, estás confiando en algo inferior.
Confía en el Señor, con quien vamos a hablar tan intensamente que no vamos a tener oportunidad de comer, algunos de nosotros. Porque no vamos a dejar de comer como sacrificio, no. Vamos a dejar de comer algunos porque vamos a estar en oración con el Señor y no queremos usar ese tiempo que usamos en comer, sino en orar con el Señor. Así que ni el tabernáculo de Moisés, ni ninguna de esas cosas era útil, tampoco nuestras prácticas y acciones que consideramos meritorias son útiles. Algo mejor, escúchenme. Si necesitan ayuda nos dicen, por favor. Algo mejor que la prosperidad económica, algo mejor que el éxito laboral, algo mejor que el prestigio religioso, algo mejor que el orgullo racial, algo mejor que la fama, algo mejor que la religión, es tener un sacerdote, alguien que intercede por mí ante el Padre, alguien que es mi palanca, es mi punto de apoyo y me fortalece. De hecho, esa frase palanca en México sí significa algo, ¿no? Significa que tienes ayuda. Pues Él es nuestra palanca, Él es nuestra ayuda. Algo mejor que cualquier cosa que según nosotros necesitamos. Hay algunas personas que están tan ignorantes de la palabra, que hablan de unciones como ¿ha oído usted la unción de los diamantes? ¿Verdad? ¿Se ha oído? ¿No? ¿Algunos no? Cultos en donde supuestamente llueven diamantes. Sí, oran y luego de repente empiezan a hallar así cositas. Otro es la unción del oro. Hay una señora que hace oración, no sé qué, y al rato la gente trae así hilos de oro por donde quiera. ¿Sí me explico? Para mí es una mentira, es una farsa. Hay uno que habla eso de la unción del oro y luego avienta unas pelotas gigantescas así de playa y dice, este es ¿cómo le llama? Signo profético. Es un signo profético. Y lanza las pelotas. Andan todos levantando las pelotas y al rato traen oro en las manos. Pues sí, pues la untada de las pelotas estuvo buena, ¿no? Digo yo. Suponiendo, hermanos, sin conceder que existiera ese milagro. No existe, es mentira, es una falacia. Pero sí, estoy aplicando, quiero que quede claro, no van a ser, el pastor dice que sí caen de... No. Supongando que sí caen diamantes y oro, no son nada comparado con el tesoro de tener un sacerdote con el que hablo, es mi palanca, es mi punto de apoyo, me bendice, me lleva al Padre y estoy bien con Él. ¿Expliqué claramente? Suponiendo que de veras cayeran diamantes, podríamos tirarlos a la basura al compararlos con mi relación con Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el autor o la autora de esta carta, porque ese grupo de hermanos hebreos que aparentemente se han convertido, tal vez algunos sí, tal vez algunos no, se querían regresar a su religiosidad, a sus rituales, porque estaban siendo perseguidos por ser cristianos, y decían, pues no hay problema, los judíos no estamos siendo perseguidos, mejor nos regresamos a la sinagoga, porque esto da mucha lata. Y este autor de este documento les dice, no, que no entienden, esto es superior, Cristo es superior a los sacerdotes y a los rituales y a todo eso, ¿qué les pasa? Y creo que ustedes y yo no estamos exentos del mismo problema, porque el día de hoy también los rituales y las prácticas meritorias se han convertido en ocasiones en la esencia de la vida de algunos cristianos, y eso no es la esencia de la vida cristiana. La esencia es Cristo, es el Señor. En alguna ocasión platiqué con una persona muy emocionada que decía que estaba yendo a una iglesia y decía que no, la alabanza. Yo apenas se oye la guitarra y ya empiezo a llorar y no sé. Pues esa emoción, ¿no? Esa emoción. O sea, que la guitarra, que me haga llorar la guitarra, pues que tocará muy feo el amigo ese o qué. A veces nos relacionamos con otras cosas. A mi esposa le decía un hermano, no, el 177. ¿Era 177? Le decía, el 177. Yo, nomás cuando lo anuncian, el 177. Y ya, o sea, se relacionaba con un número, con el 177. Pero si el canto dice, si fui motivo de dolor o Cristo, yo ese canto, si fui motivo de dolor o Cristo, en donde me convertí, no lo habían cantado, por lo menos, yo digo que por lo menos un año no lo habían cantado en mi presencia, pero un día leyendo, yo soy literato, me gusta eso, leyendo el himnario, yo era nuevo, andaba viendo todo lo nuevo, así como niño chiquito, puesto en Disneylandia, y me agarré el himnario y me puse a leerlo como poesía, el himnario bautista, como poesía. Y llegué a ese canto, si fui motivo de dolor o Cristo.
Me gustó mucho y le pregunté a un hermano, ¿y cómo va este? Dijo, no, pues no sé, hace mucho que no lo cantamos. Yo le puse música. Faltaba más, faltaba menos. Un día se los canto. Está más bonita, digo yo. No. Yo le puse música porque como nadie me dijo cómo era, pero la letra me gustó. La letra, las palabras, me identifiqué con ellas. Señor, si fui motivo de dolor, que sí fui motivo de dolor, ya lo sé. El si fui motivo es como si acaso te ofendí. O sea, sí fui motivo de dolor. Claro que sí fui. Entonces, Señor, perdóname, por favor. Porque me relaciono con Él, no con el himnario, no con el tin, 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 tin de la música. Es más, no me niegue usted que a veces estamos en nuestra casa y andamos cantando los himnos sin cantarlos. Perdón. Les he platicado de una señora que tenía un problema, un TOC, un trastorno compulsivo. Esta persona cantaba el himno nacional. Estabas hablando con ella, sí, no, sí, y retiembre en su centro la tierra, porque hay que ir para allá, que no sé qué, y retiembre en su centro, de veras, eso es, o sea, ya uno estaba harto de la tierra temblando. Pero no me niegue usted que estamos ahí en la casa y de repente, cuán grande es Él, y no lo estamos diciendo como debes, cuán grande es Él, no, es un tic. ¿Sí me explico? ¿No es cierto? Ahora, no es pecado, no se va a ir al infierno usted si le pasa eso, no. Pero recuerde, no nos relacionamos con lo que envuelve la vida cristiana. Nos relacionamos con Él. Él es sacerdote. Este pasaje que hemos tratado de estudiar, que hacerle exégesis juntos, explicando algunas cosas muy importantes de este pasaje, nos remite a lo práctico. Hermanos míos, el punto es que sabemos cuál es el punto, y el punto es que si tenemos un sacerdote es porque nosotros no podemos. El punto es que hay de puntos a puntos, y solo Él es el punto de apoyo para nuestra vida. Todo lo que Él nos enseñó en el Antiguo Testamento era útil para acercarnos a Él, pero el punto es que hay algo mejor. Él, su sacerdocio. Así es que confiar en acciones y confiar en lo que podemos hacer nosotros es incorrecto, es confiar en algo inferior. Encontremos lo mejor de la vida, y esto es el Evangelio que habla de relacionarnos con el Señor. El punto es, ¿en qué punto de apoyo vamos a poner nuestra vida ustedes y yo, hermanos? ¿En qué punto de apoyo vamos a poner nuestra vida? Les propongo que vayamos al Señor ahora mismo y le digamos, Señor, solo tú, solo en ti, Señor. ¿Cómo dice el canto? Mi dolor, ¿cómo dice? Mi temor, mi dolor, pongo a tus pies. Todo temor, hoy rindo a tus pies. Es a ti, Señor. Es a ti y solo a ti, nada más que a ti. Es tú, Señor, relacionémonos con Él, seamos cristianos, no religiosos, no solo bautistas o presbiterianos o metodistas o nazarenos o isimaros, no sé cómo se dicen las interdenominacionales. No, somos cristianos, seguimos a Cristo y relacionémonos con Él. Vamos ahora mismo a hablar con Él, ¿de acuerdo? Hable usted con el Señor. Yo voy a orar también, pero si quiere ignóreme y usted hable con el Señor con sus propias palabras y dígale al Señor, Señor, aquí estoy, quiero caminar contigo. Quiero que seas mi todo, eres mi sacerdote, eres el de verdad. Todas las cosas que hago como religioso, como cristiano, voy al templo, doy ofrendas y diezmos, canto. Todo eso, Señor, es lo que me lleva a ti. Pero si no me lleva a ti no es nada. Entonces dígale al Señor, quiero estar en comunión contigo, Señor. Señor, escúchanos. Por favor, Señor, escúchanos. A mis hermanos y a mí, escúchanos. Y límpianos de toda religiosidad, de todo ritualismo, legalismo. Sabemos que en este tiempo hay confusión en eso, en el mundo religioso. Hay tantas cosas raras, unciones, supuestos milagros, prácticas, que la guerra espiritual, que la unción del oro, de los diamantes, la unción de la risa, Señor. Y algunas cosas menos escandalosas, pero que también nos alejan de ti, Señor, y nos hacen vivir una religiosidad basada en otra cosa. Señor, ayúdanos a mis hermanos y a mí a ser cristianos, a seguirte a ti, a relacionarnos contigo. Que cuando estemos cantando, estamos cantándote. Que cuando hacemos una labor en la iglesia de servicio práctico, poner sillas, barrer, trapear, cantar, enseñar, lo hagamos a ti, conscientes de que te estamos a ti sirviendo.
Que sea claro eso, Señor, en nosotros. Por favor, danos la fuerza, la sabiduría, mándanos palabra, mándanos motivaciones para recordar esto y hacerlo así. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.